Entonces vamos a la quinta y última parte de esta unidad que vamos llevando y muévete, ¿okay? Y con lo primero que vamos a empezar es con esa tarea. Ahí tienen la tarea. Esa va a ser. ¿Alguien falta de anotarse en mi lista de correo de pedida como registro? ¿Sí? Listo. No hay ningún problema. Tengo ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Alguien más falta? Ya ve, ya me pegó el clima, el cambio de clima. Hoy estaba viendo que vamos a llover la próxima semana, ¿no? No, ya sé, qué gacho. A mí también me gusta. No créanme cuando estoy en la casa y uno dicen, va a ser virtual. Ay, no, si me voy a quedar calientita aquí. Pero luego cuando ya se pasa a presencial, digo, yo no me voy a enfriar. Pero ya que llego aquí, la verdad es que es más emocionante dar la clase aquí. Bueno, aquí dice que mañana inicia. ¿Será? No sé. No, la siguiente semana no, entonces, no fue cuando vi la próxima. Esta la otra. Estaba viendo en uno de esos que hace muchos días y dije, ¿qué? ¿Sí? ¿Nadie más faltó, chicos? ¿Mande? Ok, no está bien. Damaris, Alonso, Menchaca, A, 1174 y el 9. ¿Quién falta usted? Por lo que se presente. Ahorita están dando de alta en claro, ¿verdad? Lo que pasa es que voy a volver a necesitar esos datos para el Dropbox. Entonces sí, un poco que lo pongan ahí. Ok, estas son las 3 tareas. ¿Y cómo las vamos a conducir? Primero, hacemos un sorteo. El día en que se van a presentar, hacemos un sorteo. Y ese sorteo define el orden de las exposiciones. Cuando terminemos de exponer todos la primera, todos el tema 1, les doy retroalimentación. Les doy ahí las observaciones sobre su ejecución. Y pasamos a la segunda expo. Y todos presentan la segunda expo como trenecito, uno tras otro. Terminando la segunda expo, de nuevo retroalimentación. Y pasamos a la tercera expo. Si no alcanzamos ese mismo día, pues no importa, nos vamos a la siguiente clase. ¿Sí me explico? No va a ser, presento la 1, presento la 2 y presento la 3. No, presento la 1 y luego el segundo alumno, y luego el tercero, la 1. Y sobre la 1 le doy retroalimentación. Esa retroalimentación tiene la finalidad de darles tips para que en la segunda ejecución la tomen en cuenta, ¿no? Y entonces, así vamos a ir haciendo retroalimentaciones al terminar la primera presentación por parte de todos, al terminar el tema 2 por parte de todos, y al terminar el tema 3 por parte de todos, 3 retroalimentaciones más. ¿Ya vieron? ¿Dudas?
un día antes haber subido su presentación en PowerPoint, no en PDF, no en imagen. Dos preguntas. Más o menos como cuánto tiempo tendríamos que tardar. Una pregunta. 5 minutos. 5 tristes minutos. Son presentaciones así. El tema es muy breve. 5 minutos. Tengan en cuenta que el tiempo es pues aquí muy valioso, ¿no? El tiempo también les da calificación. Obvio, en las de ensayo no, pero pues ahí vayan ensayando esos tiempos. Voy a ajustar, no sé, ahorita les pongo 20 de febrero así, porque ahorita lo calculé, pero voy a ajustar los tiempos para que tengan oportunidad, o si ya pueden ir viendo. Ahí les puse ya la de lo que voy a calificar. Entonces ahí está. No sé para cuándo tiene fecha de entrega, pero ustedes la pueden ir revisando para la fecha de eso. Y que no batallen con quién me vas a calificar, quién me va a calificar. Yo tengo una pregunta. ¿La presentación del 20 de febrero es de estos 3 temas? El 20 de febrero ya deberían de estar los 3 temas listos, porque número 1, no sabemos si ese día alcancemos a presentar todas. Pues son 2, 4, 6. De a 5 minutos, en 30 minutos se supone presentar el primer tema. En 1 hora el segundo tema, en 1 hora y media el tercer tema. Entonces, en teoría, en una sesión de 2 horas deberíamos acabar. Como puede que sí, puede que no, pero y todos se van a durar sus 5 minutos, no falta quien dura menos, igual puede haber quien dure más, pero por eso ese día tenerlas listas. Y estas 3 expos que están haciendo los otros días son esas 3 expos de ensayo que... Esas son las expos de ensayo, esas son, y son de 5 minutos. Esas son las 3 expos de ensayo que pondrán en PowerPoint en su Dropbox. ¿Vale? Pensé que iba a ser como una expo por unidad. No, esas son las 3 y ahí están los temas. Y vamos a hablar de las moléculas que llamamos segundos mensajeros. Hasta ahorita ya tenemos claro con las sesiones virtuales que el primer mensajero es una molécula que emitió una célula pidiendo respuesta a otra célula. Le mandó un mensaje diciéndole: ocupo que me mandes esto, o que te muevas así, o que te reproduzcas, o que te diferencies, o que metabolices esto, o que almacenes aquello, no sé. Alguien le manda un mensaje a una célula en forma de primer mensajero. Ese primer mensajero navega por el cuerpo, por cualquier órgano, por la matriz extracelular, por la sangre, por la circulación linfática, en fin, encuentra algún vehículo para poder llegar a la célula diana. Y la célula diana hasta ahorita pues hemos estado reiterando que es la célula que va a manifestar un cambio de conducta en respuesta a lo que se le solicitó. Entonces, esos son los primeros mensajeros. ¿Qué hay de los segundos mensajeros? Bueno, hasta ahorita ya tienen claro que hay receptores de superficie y receptores intracelulares. Los receptores intracelulares funcionan cuando el primer mensajero no encontró restricciones para pasar la membrana, y entonces pues es tan hidrofóbico que la membrana le dice: eres amigo, cuate, pásale, y va y entrega el mensaje directamente en la proteína receptora que está dentro de la célula, sea en el organelo, sea en el citoplasma o en el mismo núcleo, en el DNA incluso. Pero hay moléculas primer mensajero que por su tamaño, aunque sean hidrofóbicas, son muy grandotas, o por su estructura, aunque sean hidrofóbicas, son alargadas, como tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas.
de plano son hidrofílicas o hasta iónicas, y en ese caso la membrana las aborrece, no les permite el paso. Así que estas moléculas se ven en la necesidad de encontrar un receptor de la superficie. Y al unirse a ese receptor, provoca que el receptor haga un cambio en su forma, en su conformación, en su estructura, y que hacia adentro, con ese cambio, active una enzima que fabrica un segundo mensajero. O abra canales del retículo endoplásmico liso para que expulsen calcio, que también es un segundo mensajero. Cualquiera de esas dos. Entonces, ¿qué viene a ser el segundo mensajero? Pues viene a ser un mensajero que solo actúa intracelularmente y solo se encuentra intracelularmente, nunca sale de la célula. Puede que se produzca o no intracelularmente, porque el calcio no se produce como tal. El calcio se produjo hace millones de años en una supernova o en una estrella en formación, o yo qué sé, pero se libera. O sea, entonces son moléculas que solo tienen su funcionamiento en el interior de la célula, algunas, la mayoría de ellas, producidas por la propia célula, excepción el calcio, que no se produce por la célula, pero que se resguarda en el retículo endoplásmico liso y se abren canales para su salida cuando hay una señal, un mensajero, la célula, otro segundo mensajero. Entonces no hay terceros mensajeros. Entonces puede suceder que un segundo mensajero dentro de la célula señalice al retículo para que salga el calcio, y que también es segundo mensajero. Entonces el segundo mensajero sería aquel que se libera o produce y actúa todo esto dentro de la célula y jamás sale de la célula, a menos que ésta se rompa, ¿no?, y que se destruya, pero su nacimiento o liberación y su función es dentro de la célula como respuesta a la unión de un primer mensajero con un receptor de superficie en el exterior de la célula. Entonces es como la interpretación del mensaje que traía el primer mensajero. Eso viene a ser el segundo mensajero. Entonces, por esa razón se producen por la activación de receptores, siempre receptores de superficie. Esos receptores pueden ser, como este primero, receptores asociados a proteína G, pueden ser receptores asociados a de tipo tirosina sinasa o receptores de serina treonina sinasa, pues que ya estuvimos mencionando algo, ¿no? Esta estimulación a menudo es una estimulación hormonal, pero de hormonas polipeptídicas. Acuérdense que había hormonas esteroidales o esteroideas. Esas no generan seguros mensajeros porque esas atraviesan la membrana celular, pero las hormonas polipeptídicas sí generan estos seguros mensajeros. Entonces, hormonas polipeptídicas, hormonas proteicas, como ejemplo, bueno, pues el glucagón es una hormona polipeptídica. Glucagón tiene 29 aminoácidos, no es una proteína, es un polipéptido. La oxitocina y la vasopresina son hormonas polipeptídicas, tienen 9 aminoácidos. Pero hay otras que son proteicas, la hormona del crecimiento, por ejemplo, la prolactina, la insulina, son proteínas, son hormonas proteicas. Todas esas, cuando se unen a sus respectivos receptores, conducen a la fabricación de estos segundos mensajeros. Entonces, esa estimulación hormonal de hormonas hidrofílicas lo que hace es activar receptores asociados a proteína G, por ejemplo. No todos son asociados a proteína G, dijimos que también a tirosina sinasas o acetilacetina sinasas, pero cuando activan receptores asociados a proteína G, estos receptores pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, GS quiere decir estimulante, G
GI, que son los inhibidores, receptores inhibidores, y GQ, no sé qué quiere decir las dos, no sé qué le pusieron Q, pero GQ, que son los receptores que generan, por ejemplo, que activan a la fosfolipasa C para poder generar diacilglicerol y inositol de fosfato, ¿no? No sé por qué le pusieron ese subíndice, pero ahí está. El caso es que en cualquiera de esos casos afecta positivo o negativamente a una enzima que es adenilado ciclasa. La adenilado ciclasa se llama adenilado ciclasa, adenilil ciclasa, o puede ser guanilato ciclasa o guanilil ciclasa. En realidad, lo de adenilato o guanilato es si genera AMP cíclico o GMP cíclico, pero funcionan idénticos. Su función es idéntica, solo que una es específica para romper ATP y fabricar AMP cíclico, y otra es específica para romper GTP y generar GMP cíclico. Entonces estamos hablando de una enzima análoga. Entonces no importa si es GS o GQ, afectan a la adenilato ciclasa. Algunas adenilato ciclasas se van a activar cuando el receptor que se vio afectado por el primer mensajero fue un receptor GS. O sea, GS quiere decir una proteína G estimulante activa adenilato ciclasa, por eso es estimulante. Y cuando el receptor sea GI, entonces inhibe a adenilato ciclasa. Si se activa adenilato ciclasa, se fabrica AMP cíclico o GMP cíclico. Si se inhibe adenilato ciclasa o adenilato ciclasa, pues entonces se inhibe la producción de GMP cíclico o de AMP cíclico. Esa es la diferencia. Y entonces por eso los receptores GS y GI afectan la fabricación del AMP cíclico o el GMP cíclico. Aquí les pongo como ejemplo el de AMP cíclico, pero igual pasa con el GMP cíclico. Quizá el que más hemos estudiado es el AMP cíclico. ¿Por qué? Porque es el que controla la ruta de glucólisis. Y la glucólisis es así como que la ruta que más hemos ido y llevado y traído, ¿no? De las primeras rutas conocidas. Entonces, sus mecanismos de control son conocidos, por eso hablamos mucho más del AMP cíclico. Pero eso no quita que el GMP cíclico es igual de importante, solo que en otro tipo de rutas, ¿no? Por ejemplo, las de regulación hormonal. No lo sé de mucho, pero siempre volver en mi afán por quererlo explicar. Una pregunta nada más, ¿qué significaba el receptor GQ? Aunque GQ por otra parte nada que ver con esto y nada que ver con el AMP ni el GMP cíclico, GQ es un receptor que no afecta a adenilato o guanilato ciclasa. Este afecta a otra enzima, fosfolipasa C. Afecta a la fosfolipasa C. Entonces, aquí quiero que quede bien claro lo siguiente. ¿Se acuerdan que la membrana estaba formada por fosfolípidos y esfingolípidos principalmente? Trae un poquito de colesterol, trae algunas proteínas incrustadas, pero lo masivo, fosfolípidos y esfingolípidos. Incluso más fosfolípidos que esfingolípidos, pero es lo que más abunda. Okay. Uno de los fosfolípidos que forman a la membrana como componente estructural tiene doble función, porque puede ser usado para generar segundos mensajeros. ¿Qué fosfolípido es ese? Se llama fosfatidil inositol difosfato. El fosfatidil inositol como fosfatidil inositol es un componente estructural de la membrana, pero el fosfatidil inositol difosfato, o sea que además está dos veces fosforilado, es al mismo tiempo un componente estructural de la membrana y una fuente de segundos mensajeros. Fosfatidil
inositol difosfato. Y ese fosfatidilinositol difosfato se rompe en dos pedazos cuando activamos a la fosfolipasa C. El receptor GQ, cuando es señalizado, se activa, prende o activa a la fosfolipasa C. Hay muchas fosfolipasas, por eso esa es la C. Hay la A, A1, A2, hay la B, hay la D. Esta es la C. Y la C en particular agarra este fosfatidilinositol difosfato que está en la membrana como parte de la estructura y lo rompe en dos. Le arranca el carbohidrato, el inositol, con sus dos fosfatos, más el fosfato con el que se unía al diacilglicerol, así que lo suelta como inositol trifosfato, el famoso IP3. Entonces lo va a soltar como inositol trifosfato. Y por otro lado va a quedar el diacilglicerol, un glicerol con dos ácidos grasos esterificados. Cada uno de ellos, el diacilglicerol por su lado y el inositol trifosfato, son de manera independiente segundos mensajeros que señalizan diferentes sitios, que pueden señalizar cosas que, digamos, que generen una misma respuesta sumatoria, pero con vías diferentes de señalización. O sea, suman respuesta sumatoria, ¿no? Pero están señalizando de manera diferente. Por un lado, el diacilglicerol a ciertas proteínas las modifica, las activa, enzimas, por ejemplo, y el inositol trifosfato, por otro lado, hace su vía de señalización, que incluye pegarse en la membrana, en los receptores de membrana del retículo endoplásmico liso, abrir canales de calcio, y entonces sale el calcio, un shot de calcio hacia el exterior. Muchos fenómenos desencadenan la liberación de calcio. No todos a través de la ruptura del fosfatidilinositol trifosfato, pero algunos sí. Y por esa razón también muchas de nuestras sensaciones parecen tener, digamos que un comportamiento semejante. Por ejemplo, no sé, ustedes se ponen un hielo, no sé si alguna vez jugaron, no lo hagan, pero bueno, yo de niña lo llegué a hacer, ¿no? Agarrar un hielito de esos hielos secos, pero la lengua a ver qué aguantaba y qué mal regacho. O sea, no lo hagan, ¿verdad? Pero el típico hielo, no hay hielo seco, pero el hielo se lo ponen un rato y no lo muevan de donde se lo pusieron y quema. Como quema el caldo caliente, por ejemplo, el champurrado caliente, o cuando se enchila, pero en grande, es una sensación de ardor de quemazón. Por eso el gringo dice que cuando se enchila, dice, oh, it's hot, está caliente. Y uno dice, caliente, chiloso, no caliente, ¿no? Bueno, es que la sensación es la misma, ¿no? Incluso si ustedes cortan, no sé si les ha pasado, pero a mí que de repente me pongo a hacer de comer y luego tengo que picar chile serrano o algo así, y de repente ya me arden las manos como sí, o sea, ese ardor, chilada las manos. Ese ardor de hielo, fuego o las capsaicinas en chile libera el calcio. Y ese mismo shot de calcio que sale del citoplasma y que nos hace sentir, pues, que arde, ¿no? Entonces les digo, hay mecanismos que son semejantes, que nos dan una respuesta que nosotros asociamos con algo semejante. Y eso se da por estos segundos mensajeros. En este caso estamos hablando de inositol trifosfato abriendo canales de calcio. Pero, pues, algunos de estos mecanismos no nada más están haciendo eso. Algunos de estos mecanismos están reforzándose con la generación del diacilglicerol, que a veces el mismo diacilglicerol por otras vías puede abrir canales, pero de membrana, para que de fuera entre más calcio. También eso se puede. Entonces el calcio en el espacio intracelular, en el citoplasma, puede elevarse no solamente por el almacén que tenemos en el retículo endoplásmico, en el liso,
que por las dos vías, solo por esta, solo por aquella. ¿Sí me explico? Entonces así es como van a funcionar. El AMP cíclico pues sí, es el más estudiado en este momento y tiene muchísimos efectos. O sea, la verdad es que impacta en muchísimas rutas metabólicas. Las rutas metabólicas que deciden se almacena o se usa energía están controladas por AMP cíclico. La ruta que dice se fabrican esteroides para hacer hormonas esteroidales o no, está controlada por AMP cíclico. La síntesis de lípidos o degradación de lípidos está controlada por AMP cíclico. En el tejido adiposo lo que define que se tenga necesidad de combustible, por ejemplo, lo controla justamente el AMP cíclico, o lo que decide almacenar ácidos grasos en el tejido adiposo lo controla el AMP cíclico. Lo que decide si la insulina nos invita a degradar la glucosa es el AMP cíclico, por ejemplo. La síntesis de estrógenos o de andrógenos está controlada por el AMP cíclico. Entonces, son muchas las rutas. No todas las biosíntesis las controla el AMP cíclico, ya dijimos, algunas las va a controlar el GMP cíclico y otras incluso las va a controlar en este caso la fosfolipasa C, o sea, a través del diacilglicerol y del inosito del trifosfato. Pero, pues digamos que como se conocen más las actividades del AMP cíclico, pues la verdad es que son numerosísimas las rutas en las que tiene el control. En algunas, si él se eleva, la ruta se para. En otras, si él se eleva, la ruta se estimula. Por ejemplo, glucólisis. Si se eleva el AMP cíclico, la glucólisis se detiene. ¿Sí? Gluconeogénesis, que es el contrario de la glucólisis. Si se eleva el AMP cíclico, la gluconeogénesis se activa. Para que tengan ahí, o sea, una base para ver que puede haber efectos contradictorios, ¿no? Una ruta la activa mientras que otra la inhibe. El caso de la epinefrina, ¿cómo actúa? Pues igual la epinefrina, acuérdense, glucagón, epinefrina, norepinefrina y cortisol promueven la gluconeogénesis. Entonces ellos detienen la glucólisis. ¿Y cómo lo hacen? Los cuatro, a través del AMP cíclico. Insulina al revés, insulina promueve la glucólisis. ¿Y cómo lo hace? A través del AMP cíclico, pero aquí al revés, se sube el AMP cíclico, se activan en este caso los procesos de gluconeogénesis y se para la glucólisis. ¿Quiénes se elevan el AMP cíclico? El glucagón, el cortisol, la epinefrina, la norepinefrina. ¿Quiénes disminuyen el AMP cíclico? La insulina. Por eso la insulina detiene gluconeogénesis y activa la glucólisis. Entonces estamos viendo cómo se interrelacionan con las rutas metabólicas. El detalle es que el AMP cíclico, cuando se eleva, actúa por su cuenta activando una proteína que se llama proteína sinasa A o PKA, por sus siglas en inglés. Proteína sinasa A. Hay muchas proteínas sinasas, muchas. Y tienen diferentes nombres, pero en particular la proteína sinasa A es un tipo de proteína que cuando se eleva el AMP cíclico ella se activa, es una enzima. Y al activarse fosforila un montonal de proteínas diferentes, de enzimas con diferente función metabólica. Todas las que se puedan fosforilar se sean fosforiladas. Esa es la tarea de la proteína sinasa A. ¿Cuándo empieza a fosforilar? Cuando a ella le llega la señal de que hay AMP cíclico. Si hay abundante AMP cíclico, ella se enciende. Y al encenderse, les pega fosfatos a todas las que tienen un sitio donde fosforilarse. A algunas
al fosforilase está en su forma inactiva. Cuando la proteína sinasa se da la tarea de hacer el fosforiladero de proteínas, una de las que va a fosforilar es la glucogenosintasa. Y en cuanto la fosforile, se cruza de brazos esa glucogenosintasa y dice, ya no fabrico glucógeno. Y se para la producción de glucógeno. Entonces, a través de ese mecanismo es que la AMP cíclico está inhibiendo la síntesis de glucógeno. La proteína sinasa, en su actividad frenética de fosforilar proteínas, también va a fosforilar a una que se llama fosforilasa. La fosforilasa, glucógeno fosforilasa es un nombre completo, también tiene dos formas interconvertibles, la A y la B. La A es activa, la B es inactiva. La fosforilasa, la glucógeno fosforilasa, al revés que la glucogenosintasa, si la fosforilan, se activa. Y entonces está en su forma de glucógeno fosforilasa A y empieza a degradar glucógeno. Por lo tanto, elevación de AMP cíclico, degradación de glucógeno. Se eleva el AMP cíclico, sacamos glucógeno de los almacenes porque no tenemos energía. El AMP cíclico se eleva cuando necesitamos combustible. Entonces, si yo no he comido, obvio necesito energía, necesito combustible. Se eleva glucagón y glucagón aumenta los niveles de AMP cíclico para que se active la proteína sinasa y esta active la glucógeno fosforilasa y esta degrade el glucógeno y entonces no esté ahí almacenado el glucógeno de inútil, sino que me dé glucosa porque necesito energía. Me asustaron, me pegaron un susto del demonio, tengo que salir corriendo por mi vida porque me muero si me quedo ahí. Necesito energía, mucha energía rápido. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Se me eleva la adrenalina y la noradrenalina por el susto que me pegaron. Y ellas, ¿qué van a hacer? Activan la síntesis de AMP cíclico. Y el AMP cíclico elevado va a generar que se active la proteína sinasa A. Y ella va a ser un fosforiladero de proteínas. Y a las que estén degradando glucosa las va a detener. Lo que quiere es glucosa para mi sangre. Entonces trae glucosa de los almacenes. ¿Sí me explico? Entonces, en este sentido, lo que vamos a tener nosotros es un control de este tipo de mecanismos de biosíntesis. No sé si hasta aquí tienen dudas, comentarios. ¿No? Bueno, por último les decía de la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, en vez de adenilato ciclasa, también se puede activar o inhibir. Si esta se activa, lo que va a suceder es que en la membrana de la célula, este fosfolípido llamado fosfatidilfosfato se va a partir en dos y queda un pedacito que llamamos inositol-trifosfato y que de cuates le decimos IP3 y queda otro pedacito que es el diacilglicerol y que de cuates lo representamos como DAG, diacilglicerol. Y en este caso lo que nosotros vamos a tener es que hubo un primer mensajero que se asoció a una proteína a un receptor, de tipo, bueno, es una proteína, claro, receptora de tipo asociado a proteína G, pero a GQ. Y en este caso, esa GQ, ese receptor de tipo GQ, lo que va a hacer es activar ya no a una adenilato ciclasa, sino a una fosfolipasa C. No a cualquier fosfolipasa, puede ser muchas fosfolipasas. En este caso, a una fosfolipasa C. Y esa fosfolipasa C va a romper a este componente de la membrana, el fosfatidilfosfato, y va a generar estos dos segundos mensajeros, el IP3 y el diacilglicerol. El inositol-trifosfato viajará por el citoplasma, llegará al retículo endoplásmico liso, abrirá canales. Esos canales se llaman canales activados por ligando, así se llaman. Y el ligando es, en este caso, el inositol-trifosfato, que al pegar
Dependiendo de la célula donde esto ocurra, es el efecto que se tiene. Yo les dije, las papilas gustativas, esa liberación de calcio, o en la piel, esa liberación de calcio nos genera esa sensación de ardor, me quemó, quita la mano, ¿no? Para evitar el dolor. En otras células, como por ejemplo en el caso de los islotes de Langerhans, acuérdense que el páncreas tiene diferentes tipos de células en cada islote, y en este caso en los islotes beta se genera la insulina. Acuérdense, los beta la insulina, los alfa el glucagón. Entonces, en este caso la activación de fosfolipasa C va a generar aumento de calcio en los islotes beta, y esto genera la liberación de vesículas de insulina. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros acabamos de comer, se da este tipo de señalización en páncreas. A páncreas se le manda un mensajero que dice: necesito insulina. ¿Cómo le va a transmitir el mensajero ese mensaje? Uniéndose a un receptor asociado a proteína GQ. Y esa proteína GQ se va a ver activada cuando el receptor se modifique. Él activa la proteína GQ. Y la proteína GQ a su vez activa la fosfolipasa C. Va por paso. Un ligando le dice al páncreas: este cuate ya está comiendo, entonces necesito insulina. ¿Cómo se lo dijo? Se unió a un receptor asociado a proteína GQ. Está asociado a proteína GQ porque cuando se modifica adentro, toca a la proteína GQ, como en el juego de la traes, y ya la proteína GQ dice: ok, entendí, y ella se activa. Y al activarse, activa a la enzima llamada fosfolipasa C. Y al activarse fosfolipasa C, ella agarra de la membrana y parte en dos el fosfatidilitositol trifosfato, y avienta diacilglicerol y avienta inositol trifosfato. Y ese inositol trifosfato provoca la liberación de calcio en el islote de la Langerhans. Y entonces ese calcio que se eleva empieza a promover la salida de vesículas que ya están hechas y cargadas, empacadas con insulina, y que nomás hay que acercarlas a la membrana para que se fusionen por exocitosis y expulsen a la proteína, para que vaya la sangre a todo el cuerpo, para que donde quiera que le llegue glucosa al cuerpo, la pueda capturar la célula y meterla. Sin insulina no la tiene, porque no se activan los otros receptores, los receptores de GLUT, que también se señalizan. Lo vamos a ver al final de la clase de mañana. De la semana que viene, que me emocioné, ¿no? En otro tipo de células, por ejemplo en célula muscular, este tipo de mensajería lo que hace es promover la contracción muscular. Entonces el músculo esquelético provoca la contracción, o el músculo liso, los movimientos peristálticos. Entonces, pues estamos hablando de eso. No me meto mucho en el último tema porque lo tienen ustedes puesto en una de las tareas, la primera tarea justamente. Pero la carmodulina la van a encontrar para esa primera tarea. La carmodulina interviene en el control del metabolismo de los carbohidratos. La carmodulina tiene 4 sitios de unión a calcio, y ella interviene en la regulación de la enzima que controla la ruptura del glucógeno y su síntesis. Y entonces, pues cuando se libera este calcio, esta carmodulina se ve afectada porque responde diferente con y sin calcio. No quisiera decir mucho más de la carmodulina,